le doy la bienvenida a nuestra invitada, Paola Aguirre. Gracias, Paola, por su tiempo, gracias por aguardarnos, secretaria general de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. Paola, la hemos invitado para conocer más los detalles de los escenarios que se plantean en la gobernación de Santa Cruz. Está detenido el gobernador Luis Fernando Camacho, pero hay una gobernación de Santa Cruz que, pese a la tensión y a las diferencias de lecturas en el proceso de Luis Fernando Camacho, tiene que seguir funcionando la gobernación. La bienvenida y el agradecimiento, a tiempo de desearle, Paola, un buen 2023 para usted, para los suyos y, por supuesto, para la función que usted desempeña en estos momentos complejos en Santa Cruz. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a toda su teleaudiencia. Gracias por el espacio y presta desde aquí, desde la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, con todos los días difíciles y críticos que estamos viviendo para Bolivia toda. Hay escenarios que se han estado discutiendo y usted es una figura clave en todo esto, porque si revisamos hoy la edición, y voy a compartir con usted lo que se ha estado planteando en estas últimas horas. Si se compran La Razón, hoy en la página A2 planteamos escenarios muy concretos. A 12 días de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, la atención se concentra en el futuro de la conducción en el departamento, y aquí es clave la asambleísta de Creemos, Paola Aguirre, entre otras cosas, porque ayer ha señalado que la suplencia del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por parte del vicegobernador Mario Aguilera es una posibilidad. Lo ha afirmado recientemente la defensora de esta sigla y autoridad departamental. Es una de las primeras voces dentro de esta sigla que plantea este escenario. Pero, Paola, usted sabe que se han hablado de otras posibilidades. Gracias por la imagen. La primera pide que Luis Fernando Camacho siga gobernando Santa Cruz desde la cárcel de Chonchocoro, lo que no plantearía mayor debate en términos de normativa, pero sí algunas, diría, varias tareas difíciles desde su detención en el centro penitenciario de Chonchocoro, en el altiplano paceño. La segunda, que el vicegobernador Mario Aguilera asuma la suplencia, y esta es la palabra que se plantea en la normativa, la suplencia según el estatuto autonómico que ya está aprobado, por supuesto. Y la tercera es que asambleístas como Zvonko Matkovic asuma la suplencia del cargo a gobernador. Paola, por favor, nos gustaría que nos explique primero las posibilidades reales según la normativa y luego ver cuál sería la más adecuada. Muy bien. Para poder responder a esta pregunta debemos remitirnos necesariamente a la norma departamental máxima que rige en el departamento de Santa Cruz, que es precisamente el Estatuto Autonómico Departamental. El Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz, plenamente vigente, establece de inicio 5 causales para que el gobernador pueda dejar de ejercer las funciones de gobernador, es decir, sea suspendido del cargo, y son básicamente 5, ¿no?, que la he venido repitiendo en diferentes programas y entrevistas: la muerte, la renuncia voluntaria, el impedimento definitivo, el proceso de revocatoria al cargo, y la sentencia condenatoria ejecutoriada. Ninguna de estas corresponde, claro. Corresponde a la situación actual que está atravesando el gobernador. Por otro lado, he visto de que muchos voceros del movimiento socialismo, incluidos ministros de Estado, han emitido el criterio de que tendría que operar la suplencia gubernamental por una ausencia temporal del gobernador. Sin embargo, este es un entendimiento, una lectura absolutamente subjetiva, porque el Estatuto Autonómico de Santa Cruz no define qué se debe entenderse por suplencia temporal. En ese sentido, hay que recurrir a las normas de la Constitución Política del Estado, que podrían tener aplicación al presente caso,
especialmente vinculadas al ejercicio de los derechos políticos del gobernador Luis Fernando Camacho o cualquier otro ciudadano que se encuentre en similar circunstancia. Para empezar, el gobernador Luis Fernando Camacho ha sido sustraído violentamente del territorio donde ejerce o donde ejercía hasta hace poco sus funciones, que es el departamento de Santa Cruz. Es decir, que no hay ausencia voluntaria por parte del gobernador Luis Fernando Camacho, sino forzosa. En segundo lugar, las medidas cautelares que se aplican en general en procesos y en particular al caso del gobernador Luis Fernando Camacho son provisionales, ¿no? Es decir, no tienen carácter definitivo, de modo tal que no se puede asumir que el gobernador Luis Fernando Camacho va a estar detenido preventivamente de manera indefinida, aunque sabemos en los hechos, por otros casos como el de Yanine Áñez, Marco Kumari y otros perseguidos políticos, de que si bien se establece un plazo acorde al procedimiento penal que establece que la detención preventiva no puede exceder el plazo de los 6 meses, la chicanería jurídica ha hecho de que estos plazos se vayan agregando sucesivamente, burlando la prohibición legal de que la duración de la detención preventiva tenga una duración excesiva, ¿no? Finalmente es importante señalar que si bien el gobernador Luis Fernando Camacho está privado del ejercicio de su derecho a la libertad de locomoción como efecto de la medida cautelar de detención preventiva adoptada, eso no significa que el gobernador Luis Fernando Camacho deba ser despojado del ejercicio de sus derechos políticos, pero no solamente como un derecho subjetivo del que es titular el gobernador Luis Fernando Camacho. Aquí tenemos el derecho político de él como autoridad electa a ejercer el cargo en razón al voto popular, a la confianza que el pueblo le ha depositado, pero tenemos también el derecho que tienen los ciudadanos de que aquella persona que han elegido a través de un voto popular, en este caso el gobernador Luis Fernando Camacho, siga ejerciendo el cargo por no concurrir ninguna de las causales tasadas por ley que yo le mencionaba anteriormente. En ese sentido, si se decide apartar del cargo al gobernador Luis Fernando Camacho, incluso de manera temporal, se estaría comprometiendo la vigencia del principio de soberanía popular, puesto que el pueblo cruceño ha elegido a Luis Fernando Camacho como gobernador, a Mario Aguilera como vicegobernador. Cualquier entendimiento en contrario significaría asumir una interpretación subjetiva, forzada, caprichosa de lo que el propio estatuto autonómico establece, pero, insisto, forzando la figura para entender que por una ausencia temporal del gobernador tendría que asumir el vicegobernador. Y yo quiero aprovechar este espacio, querida Claudia, para aclarar algo. Muchas veces se han descontextualizado las palabras porque no escuchan toda la entrevista en completo, no sé si de manera voluntaria o no, pero el día de ayer, cuando explicaba esta figura, también señalé de que cabe la posibilidad de que el gobernador Luis Fernando Camacho, dadas las circunstancias por las que está atravesando y que por supuesto entorpecen de alguna manera el despacho de los actos administrativos propios de la gestión, porque no es lo mismo que él esté en Chochocoro a que esté aquí en la gobernación cruceña, abre la posibilidad de que se puedan delegar algunas facultades que, valga la redundancia, son delegables por previsión expresa de la ley de organización del órgano ejecutivo en la gobernación cruceña, lo cual no significa de ninguna manera de que el vicegobernador asume la figura de gobernador. El gobernador sigue siendo gobernador para ciertas facultades que no son delegables y que él perfectamente las puede seguir cumpliendo desde el penal de Chonchocoro. Hay que distinguir. Dígame. Sí, Paola, en efecto, tengo una declaración más porque me parece que en esta figura es donde tenemos que aclarar mejor la posibilidad del mejor escenario y es la suplencia, porque como usted bien señala, no hay una ausencia definitiva, hay una ausencia temporal, sí, como usted bien lo ha señalado, obligatoria, no ha sido de voluntad del gobernador Camacho porque ha sido detenido y privado únicamente de su libertad en la movilidad, pero no del resto de sus derechos. Y este es un principio que está establecido en nuestro país. La cárcel nos priva
únicamente de la movilidad, pero no nos priva del resto de nuestros derechos. Por lo tanto, el gobernador, al haber sido electo, sigue siendo gobernador. Sin embargo, por esta detención obligatoria para él, lo pone en el caso de una suplencia temporal, si seguimos los artículos que hablan de este tema en el Estatuto Autonómico. Usted dijo, si operara la sucesión, incluso no sería necesaria la intervención de la Asamblea Legislativa Departamental. Tendría que operar, de hecho, porque tenemos un vicegobernador que, como usted también ha señalado, ha sido electo junto al gobernador Luis Fernando Camacho. La figura del vicegobernador está establecida en el Estatuto Autonómico, usted lo ha dicho, del Departamento de Santa Cruz. Este cuerpo legal establece en su artículo 25 que el vicegobernador, entre comillas, o vicegobernadora se elegirá junto al gobernador o gobernadora. Tiene por principal función reemplazar al gobernador o gobernadora en los casos previstos por el presente estatuto, coordinar el relacionamiento con la Asamblea Legislativa Departamental y apoyar al gobernador o gobernadora en todos aquellos asuntos que éste le encomiende. Usted ha explicado, me dice si es que nos hemos equivocado en la interpretación, pero usted ha explicado que la figura del vicegobernador está prevista. Aquí está el detalle. ¿Puede privarse a Luis Fernando Camacho del ejercicio de sus derechos políticos? La Constitución Política del Estado dice que no. Él está privado de libertad, pero no suspendido del ejercicio de sus derechos políticos. Y termino con esto, Paola, por favor. El Estatuto Cruceño diferencia 3 conceptos en sus artículos 25 y 26. Estos son la ausencia temporal, el impedimento definitivo, usted lo ha mencionado también, y la pérdida de mandato. La suplencia temporal corresponde ante la ausencia temporal de la primera autoridad, que creo que es la figura que hoy tenemos en el departamento de Santa Cruz. Esta es la situación en la que se incurre, por ejemplo, ante el viaje, la internación o detención para fines de investigación, como ocurre actualmente. ¿Vamos bien, Paola? ¿Está de acuerdo con esto? No. Cuando yo afirmaba de que la Asamblea Legislativa Departamental no necesita intervenir, se da en el caso en que el propio Ejecutivo resuelva o la continuidad del gobernador Luis Fernando Camacho como gobernador con facultades plenas y absolutas en el ejercicio de sus funciones, o en el supuesto de que Mario Aguilera asumiera la suplencia temporal, que a criterio mío y de una posición mayoritaria de la Asamblea Legislativa Departamental no debería operar. Y se lo explico por qué, Claudia. ¿Qué sentido tendría que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional una disposición legal contenida en la Ley Marco de Autonomía y Descentralización que señalaba que a sola acusación la autoridad en el ejercicio de sus funciones dejaba de ejercer el cargo, como ocurrió con Mario Cosío, como se pidió en su momento que ocurriera con Rubén Costas, etcétera, etcétera? Si luego un juez adopta detención preventiva y como solo efecto de una medida cautelar en un proceso penal en el que se presume la inocencia del encausado, va a forzar a que esta situación en los hechos despoje del ejercicio de sus funciones, por lo menos de manera temporal, al titular del derecho. Estaríamos burlando lo que ya el propio Tribunal Constitucional Plurinacional señaló. Es decir, que aunque haya dejado de estar vigente esa norma de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, un juez burlaría esa disposición emanada del Tribunal Constitucional porque adoptaría detención preventiva para cualquier autoridad, y esa autoridad en los hechos tendría que dejar el cargo. Fíjese usted que no tiene sentido. Este entendimiento es sesgado, distorsiona la esencia del ejercicio de un derecho fundamental, que en este caso es el de permanecer en el cargo para el cual el pueblo le ha depositado la confianza. Pongo como ejemplo, tengo ahora mismo un proceso penal que ha abierto el ministro Montaño por una supuesta toma en Virubiru. Paola Aguirre ha sido electa como asambleísta titular por 5 años. A un juez servil al poder del movimiento socialismo se le ocurre mandarme a la cárcel con detención preventiva. ¿Eso significaría que yo voy a dejar de ejercer como asambleísta departamental titular? Si fuera así,
no tendría sentido que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional esa norma, porque el Poder Judicial seguiría teniendo la facultad de apartar en los hechos del cargo a cualquier persona respecto a la cual se adopte detención preventiva. Por eso nosotros entendemos que en el caso del gobernador no hay una ausencia temporal en el sentido jurídico formal. Efectivamente, el gobernador físicamente está ausente de la gobernación y está ausente del departamento de Santa Cruz, pero no, primero, por voluntad propia, y segundo, tampoco de manera temporal, porque lo temporal tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, como un viaje. Por ejemplo, el gobernador viaja a Brasil por más de 10 días o incluso menos, y tiene que suceder en el cargo temporalmente el vicegobernador Mario Aguilera. Si Mario Aguilera asumiera como gobernador en suplencia, ¿cuánto tiempo duraría esa suplencia si es temporal? Porque por lo menos yo entiendo que lo temporal es lo que tiene una fecha cierta de inicio y otra fecha cierta de finalización. Peor aún si hablamos del sistema de administración de justicia boliviano, donde lo que menos hay es seguridad jurídica. Y ahora mismo ni usted, ni yo, ni nadie podría afirmar que en 4 meses el gobernador Luis Fernando Camacho se le va a restituir la libertad. Sin embargo, no, el gobernador no está ausente. Físicamente está ausente de Santa Cruz, pero se sabe dónde está. Y desde allí sí puede continuar ejerciendo los derechos políticos que le ha conferido el mandato del pueblo cruceño. 2 apuntes a lo que usted acaba de mencionar. En primer lugar, entiendo las dudas que usted tiene sobre, no se sabe si se cumple esa temporalidad o no, pero por ahora sí se ha fijado una fecha de inicio que ha sido el 28 de diciembre, el día de la detención de Luis Fernando Camacho, y hay una fecha de cierre de esa detención. Entiendo las dudas que usted tiene y al mismo tiempo le recuerdo que en el artículo 18 del Estatuto Cruceño se establece la figura del vicegobernador o vicegobernadora y le atribuye como una de sus funciones suplir temporalmente la primera autoridad departamental en caso de ausencia no permanente. Esto quiere decir que el gobernador, entiendo, usted me aclarará, sigue siendo gobernador, pero está la figura del vicegobernador para suplir temporalmente las funciones sin que deje de ser gobernador. Se aplica también al ejemplo que usted nos ha planteado con su caso. Y la segunda cosita que quería poner sobre la mesa es que usted sabe que estando Luis Fernando Camacho detenido en Chonchocoro, se ralentizarían muchísimos procesos, porque una gobernación, como toda institución del Estado, tiene una dinámica y debería tener las facilidades de que esta dinámica funcione. ¿Ha pensado también en lo práctico, lo que implicaría que no tenga una suplencia en lo cotidiano? Mi querida Claudia, Santa Cruz tiene procedimientos absolutamente burocráticos y lerdos, porque vivimos en un modelo centralista de Estado. El mismo tiempo que tarda un trámite para un ítem de salud, para un ítem de educación, para otros trámites que lamentablemente tienen que ir a La Paz y volver, sería lo que tarda en las firmas del gobernador. No entiendo por qué ahora existe la preocupación de que la distancia territorial demore el despacho de trámite, si lamentablemente en Santa Cruz y en Bolivia seguimos viviendo en un modelo centralista donde las firmas hasta para poder asignarle un ítem a un profesional de salud, un médico, tienen en su mayoría que irse hasta La Paz. Si existe un entorpecimiento en las posibilidades de que el gobernador reciba funcionarios de la gobernación para firmar oportunamente documentos, decretos departamentales, promulgación de leyes, eso será de única y exclusiva responsabilidad de un partido político que es el Movimiento al Socialismo, porque físicamente tampoco podemos hablar de que el gobernador esté impedido de seguir firmando, esté impedido de tomar decisiones. El gobernador está en pleno uso de ejercicio de sus facultades mentales, puede seguir firmando documentos. De hecho, ¿qué sentido tendría decir que no esté impedido en el ejercicio de sus derechos políticos si un partido político va a forzar una situación y en función a esa situación forzada por ellos mismos, luego invocan un impedimento para que el gobernador siga ejerciendo su cargo? Insisto, se dice que sigue con el ejercicio de sus derechos políticos, pero a la vez se le exige que se aparte del cargo, por lo menos materialmente hablando, aunque en lo formal siga siendo gobernador, porque su privación de libertad en Chonchocoro le impide continuar ejerciendo el cargo. Me parece que ahí hay una
un entendimiento ilógico, no coherente, y se está tratando de forzar una interpretación para que los hechos, la privación de libertad ilegal del gobernador suponga a la vez un apartamiento forzado del cargo. ¿Quiere decir esto, Paola, que para usted el mejor escenario es que Luis Fernando Camacho siga asumiendo como gobernador, que no se establezca una figura de suplencia y que se continúe con esta dinámica con las firmas? A lo que yo añadiría que no solamente se trata de firmas, y es preocupante porque ayer tuvimos una entrevista con el director del régimen penitenciario, el señor Limpias, que nos decía que Luis Fernando Camacho no tiene acceso a internet, sí a teléfono, no al teléfono celular, sí a los teléfonos, digamos, del penal, que deben ser colectivos, no a un celular, no tiene acceso a internet, sería complicado. Usted, para terminar, Paola, es más bien proclive a esta figura de mantener al gobernador y no generar una figura de suplencia, aunque lo permite el estatuto. Los derechos fundamentales se deben respetar por encima de cualquier circunstancia. Y si me pregunta qué considero que es lo mejor es que el movimiento al socialismo deje de atropellar los derechos ciudadanos y que le suspenda esa medida cautelar que de manera abusiva ha adoptado en contra del gobernador, porque el gobernador tiene que estar en Santa Cruz, no víctima de un secuestro judicial de manera forzada que ahora mismo lo tiene recluido en Chonchocoro. Por supuesto que el hecho de que el gobernador siga gobernando desde la cárcel de Chonchocoro no es digno, es humillante, no solo para Camacho, sino para todo el pueblo cruceño. Pero ¿quién ha generado esa situación? Un partido político con nombre y apellido, que es el MAS. Y ante las adversidades tenemos que encontrar soluciones. Pero de mi boca, de ninguna manera, además porque soy abogada y constitucionalista, voy a poder emitir un entendimiento que suponga una vulneración flagrante a un derecho fundamental del cual, les guste o no les guste a los del partido de gobierno, es titular Luis Fernando Camacho y es el hecho de seguir ejerciendo como gobernador. Muchas gracias por esta entrevista. Paola Aguirre siempre ha respondido a nuestros llamados. Le agradezco estos minutos y les reitero un buen 2023 pese a todas estas tensiones que se están viviendo en Santa Cruz y en el país. Gracias, Paola. Muchas gracias, querida Claudia, por el espacio. Un saludo a todo el pueblo boliviano.